¿Cómo andan, queridas amantes de la filosofía? Nos toca empezar a recorrer un camino complejo. Es verdad que no tenemos tantas clases para poder hacerlo, pero aunque sea vamos a hacer un vuelo de pájaro en torno a la filosofía medieval. Hasta el momento hemos visto la filosofía antigua con el surgir de la filosofía, con los grandes presocráticos o los físicos, los filósofos de la physis, como se les llama, o de la naturaleza. Hemos recorrido a Tales de Mileto, hemos recorrido a Anaximandro, hemos puesto el ojo en Parménides, en Heráclito de Éfeso, en el gran Sócrates, en su discípulo Platón y en el discípulo de Platón, Aristóteles. Con Aristóteles cerramos, dijimos en la clase pasada, la filosofía antigua. No por eso Aristóteles dejará de tener, y Platón, una influencia en todo lo que tiene que ver con la filosofía medieval, incluso en la filosofía moderna o en nuestra vida de vivir y pensar contemporánea. Pensadores que lograron atravesar la historia de la humanidad. Hoy nos toca empezar a ver la filosofía medieval. Es un término muy amplio la filosofía medieval y como no tenemos tantas clases, lo único que haremos es una breve presentación de lo que es la filosofía medieval, que debemos entender, cuál es uno de los grandes problemas de la filosofía medieval, que es el universal, que es justamente algo que nos puso sobre la mesa Sócrates en principio, luego Platón y Aristóteles lo terminó de presentar. Y veremos al pensador que logra la gran síntesis, como Aristóteles logra sintetizar a una gran cantidad de pensadores de la filosofía antigua, aquel pensador de la época medieval que logra sintetizar a todo lo anterior es Santo Tomás de Aquino. Por eso es el gran pensador que veremos. Hay un montón más, pero bueno, vuelvo a insistir, no tenemos las clases suficientes como para desarrollar específicamente la filosofía medieval como corresponde. Así que me voy a hacer a un costado, chiquito, como siempre, para poder seguir viendo la hoja de pantalla y trabajar en nuestros temas. Vamos a las notas de clase. Vamos a ver la primera de estas partes. A ver si se abre, correcto. El tema es el siguiente. Cabe destacar que hablar de filosofía medieval es algo muy amplio, ¿no? Esto es lo que vengo diciendo desde el principio de este video. A ver si me deja marcarlo, correcto. Y que por tal motivo se requiere que podamos determinar mejor qué entendemos bajo este término. ¿Qué decimos cuando decimos filosofía medieval? Y más aún en este curso que no tenemos tanto tiempo y necesitamos entonces focalizar a qué vamos a llamar filosofía medieval específicamente. ¿Vamos a hablar de filosofía y teología? De hecho, se cree que muchos piensan que la filosofía medieval es simplemente la aplicación de la filosofía a la teología, como el fundamento de categorías y procedimiento de pensamiento necesario para poder hablar de lo trascendente, de lo divino. Hay mucho de eso en la filosofía medieval, pero no es lo único. Si uno quisiera hablar de filosofía medieval, tendría que incluir la filosofía islámica o musulmana, dado que el término islámico no es muy aceptado en el mundo justamente del Islam. La filosofía judía, por ejemplo Maimónides, y la filosofía bizantina o la filosofía que se fue desarrollando en el mundo griego, en la parte de Bizancio, luego que capaz que uno la puede conocer mejor como Constantinopla, allá por Turquía, o la actual Turquía, ¿no? Obviamente. En principio podemos ponernos de acuerdo en algo, que hablar de filosofía medieval es hablar de todas ellas, de filosofía aplicada a la teología, filosofía islámica, filosofía judía, filosofía griega o bizantina.
Esto, si uno se pone a mirar en una línea del tiempo, abarcaría algo así como 1000 años aproximadamente, con lo cual imagínense que no podemos resumirlo ni en un año, ni en un cuatrimestre, ni mucho menos en 2 o 3 clases hablando de filosofía medieval. Entonces vamos a restringir, dado que es la Universidad Católica de La Plata, la filosofía medieval a la reflexión filosófico-teológica que van a ser los padres de la Iglesia, cercanos a la caída del Imperio Romano Occidente, que es el punto clave que a nivel de la historia uno conoce, que se da el paso del orden antiguo al orden medieval, y la llamada escolástica. Hay una escolástica inicial, una escolástica alta, de gran pensamiento, y una escolástica, no podemos llamarla no de decadencia, pero sí como ya hubo una cumbre, empiezan a reflexionar sobre temas menos importantes, si uno lo quiere llamar de alguna forma. Entonces, llamaremos filosofía medieval en este curso a la reflexión filosófico-teológica que va a abarcar desde los padres de la Iglesia tras la caída del Imperio Romano hasta el final de la escolástica o la baja escolástica. Características de este estudio, de este periodo filosófico de reflexión. Algunas cuestiones. Contamos con más manuscritos originales de los filósofos medievales que de los filósofos antiguos. De hecho, si recuerdan, de Tales de Mileto, de Anaximandro, no teníamos casi escritos o algunos versos recopilados, algún otro recopilador de versos o escritos. De Heráclito teníamos algunas frases, que las que hemos trabajado. De Parménides teníamos este poema que hemos recogido y de alguna manera se han reconstruido a lo largo de los años. De Sócrates no tenemos ninguna obra. Decíamos que básicamente podíamos interpretar a Sócrates a partir de las primeras obras de Platón, que era su personaje que Platón escribía hablando de Sócrates. De Platón tenemos un caudal de información mucho más grande, que era justamente lo que nos ponía un problema para estudiar a Platón, lo mismo que sucedía con Aristóteles. Pero en general, de los filósofos medievales, y ya vamos a ver por qué, hay más información y además hay más escritos, hay más fuentes originales de lo que pensaban, y de esa manera es mucho más sencillo reconstruir el pensamiento del filósofo. Es un periodo muy amplio de tiempo y geográficamente diverso. Dijimos que había filosofía, teología y filosofía juntas, que había filosofía musulmana, que había filosofía judía y había filosofía del mundo griego. O sea, geográficamente son lugares totalmente distintos. Una cosa es la Europa, entre comillas, de hoy occidental, parte de África, con los musulmanes que entraron, los moros, a través de España. Tenemos la filosofía judía y a su vez también tenemos en la otra parte, en Bizancio, la posterior conquista, tenemos una filosofía que se va rehaciendo según el pensamiento. Pero hay algo llamativo de los 1000 años de historia, es que se llama Edad Media o filosofía medieval, es decir, de la Edad Media. Por lo tanto, estamos haciendo referencia de que si es algo medio, no es tan importante, porque lo importante es lo que viene antes y lo importante es lo que viene después. De hecho, se ha encargado la modernidad de hablar de lo medieval como lo obscuro, de hablar como aquello que fue superado ampliamente, como lo simplemente supersticioso que no conocía el dato empírico de la ciencia, como aquello que se dejaba arreglar por lo divino sin reglarse por la soberanía de los pueblos, aquello que se dejaba arreglar por lo religioso y no por la diosa de la razón. En este sentido,
es que lo medieval muchas veces, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ha sido rebajado, ha sido puesto como aquello que no es importante. Si la filosofía antigua tuvo su auge al principio con los presocráticos, los modernos vienen con la razón, siguiendo Descartes y a Kant, bueno, los medievales en el fondo no tienen mucho para ofrecer según el pensamiento de los modernos y por lo tanto nos tenemos que conformar con Santo Tomás y con algún que otro filósofo ligado a lo religioso y cristiano. Pero eso es falso. Si acá agarramos a Tomás porque el gran sintetizador de alguna manera es católico y por lo tanto estamos en una católica, nos corresponden las pocas clases agarrarlo a él. Pero sepan que la filosofía medieval es muchísimo más amplia. Incluso Santo Tomás toma muchos elementos de la filosofía musulmana, toma muchos elementos de la filosofía judía y algunos elementos que ya se habían desarrollado en la filosofía griega de Bizancio. Nadie sabe que el siglo VI, VII y VIII incluso fue un tiempo de colapso social terrible en lo que nosotros conocemos como la Europa occidental. Además se dio el avance del Islam. Imagínense que el Islam comienza a surgir en el siglo VII de la mano de Mahoma y de la autoridad religiosa en algunos casos conflictiva que fue surgiendo en torno al papado que había quedado y se estaba empezando a construir en la época medieval con el emperador bizantino, es decir, con aquel jefe del Imperio Romano de Oriente que había quedado en pie. Empieza todo esto de los señores feudales, en las películas, los castillos, frente a la gloriosa Roma donde todos los caminos confluían en ella, terminamos en pequeñas comunidades, pueblos que debían encerrarse en torno a algunas murallas frente a las comunidades bárbaras y comunidades de distintos tipos, visigodos, los hunos y ostrogodos y todos los nombres que ustedes vieron seguramente al leer algún libro de historia medieval cuando hayan estudiado esa porción de la historia. Tercera idea para este tiempo fue un tiempo en el que surgieron cuantiosas instituciones que promovieron la educación y por lo tanto es el surgimiento de las universidades, las primeras universidades bastante similares a las que las conocemos hoy, obviamente que no accedían a la misma cantidad de gente, empiezan en esta época y empiezan ligadas muchas de ellas a cuestiones religiosas. Obviamente que en estas universidades se empezó el conocimiento, sobre todo en Occidente, a correr por estas universidades y los grandes escritores de la filosofía de esta época incluso enseñaron en estas facultades. Y uno de esos casos es Santo Tomás de Aquino. Muchos de los filósofos eran enseñados también sus escritos, como por ejemplo los escritos de Pedro Abelardo, eran enseñados en la gran cantidad de universidades, algunos a favor de este Pedro Abelardo y algunos en contra. Pero empezó a darse la primera sistematización de contenidos y de contenidos filosóficos a la manera en que uno lo puede llegar a entender hoy. Incluso muchas de las obras, cito a Santo Tomás de Aquino nuevamente, son notas para los estudiantes de sus clases. La Suma Teológica no es más que las notas de Tomás para dar clase, que obviamente estaban tan bien ordenadas que permitieron después generar una única publicación. Pero ojo con entender de la misma forma la manera de acercarse al conocimiento que tenían los medievales, la idea de ciencia medieval o de ciencia en latín, las ciencias naturales tampoco no significaban para ellos lo mismo que significan para nosotros. Para Tomás de Aquino, por ejemplo, la metafísica es una ciencia, la teología es una ciencia,
la física es una ciencia, pero la física no es la física que entendemos hoy en día, porque tiene conceptos filosóficos, la física de hoy en día también, pero tiene conceptos filosóficos como el de materia y forma, porque con eso explicaban el movimiento junto con el acto y la potencia. Son conceptos mucho más metafísicos que la física que conocemos hoy en día. La ciencia no es esa ciencia, ese cuerpo sistemático de conocimiento que está basado en la empiria y la posibilidad de repetir experimentos y de refutar hipótesis o confirmarlas, sino que era algo que tenía que ver con los principios que estaban puestos ahí como evidentes a partir de los cuales se podían hacer el resto de las reflexiones. O sea, no tenía mucho que ver con lo que nosotros consideramos ciencia. Otra de las características es que existen de la época medieval escritos de mujeres. No son muy conocidos, pero sí empezaron a ser utilizados en su tiempo. En el pensamiento antiguo era muy difícil de encontrar. Solo podemos percibir algunas filósofas. Incluso la película Ágora nos habla de esa cuestión, de Hipatia o Hipatía, pero no hay escritos, evidentemente, de este tipo de mujeres que se dedicaban a la filosofía. En la época medieval sí hay escritos, por ejemplo, Julian of Norwich, Margarita Porret, Hildegard of Bingen, son distintas filósofas que hicieron filosofía y produjeron conocimiento. Con la caída de Roma, en el 476, hubo una convulsión tan grande en Europa occidental que de los escritos de Aristóteles solo quedaron los que habían sido traducidos al latín. ¿Y cuáles eran aquellos que habían sido traducidos al latín? Los relativos a su lógica. De Aristóteles, en la Europa occidental, no van a quedar los libros ligados a su física, es decir, a los entes compuestos de materia y forma, que habla sobre el movimiento, acto, potencia, ni tampoco sus escritos metafísicos. Todo lo que vimos cuando vimos a Aristóteles. Lo más importante de Aristóteles que le da sentido a todo lo demás. La usía, los accidentes, ¿no? Iba a quedar muy relativizado, iba a quedar reducido a su lógica. La película de Ágora también nos muestra un poco esto, cómo el avance del cristianismo y esas peleas que había para ver quién tenía el poder al haberse caído el gran imperio, nos muestra cómo se quemaban las bibliotecas. Y en ese quemarse las bibliotecas, al no haber producciones de imprenta masivas o de internet, que todo el mundo puede tener cualquier libro, obviamente cuando el manuscrito había 5 o 6 se prendían fuego, se acabó la obra para siempre. Estas obras habían quedado, obviamente, no traducidas al latín, sino escritas en griego, copias de manuscritos en griego, en todo lo que tiene que ver con Europa Oriental y todo lo que tiene que ver con la parte de Asia, más cercana a lo que hoy llamaríamos Turquía, Bizancio, ¿no? Entonces solamente quedó en Europa la lógica de Aristóteles y todo su pensamiento lógico, que no es algo menor, pero no es fundamental, o sea, no es el núcleo duro del pensamiento de Aristóteles. Va a transformarse en una parte fundamental, sí, la lógica del pensamiento medieval. Para poder entender el pensamiento medieval, por lo menos hasta que reingresan los escritos de Aristóteles en el siglo XII y siglo XIII, por lo menos en esos casi 800 años que no se conoció la metafísica de Aristóteles, la lógica aristotélica fue la que marcó gran parte del pensamiento medieval. Por eso es importante entender bien a Aristóteles, porque sin Aristóteles no se entiende la filosofía medieval. Platón y Aristóteles sobre todo. Santo Tomás de Aquino
tomará el pensamiento aristotélico y muchas veces se dice que Tomás cristianizó a Aristóteles, lo cual es verdad hasta la mitad, y ya vamos a explicar por qué. Santo Tomás hace una síntesis nueva, cristianamente fabulosa. Toma lo mejor de Aristóteles, lo que le permitía expresar y explicar su fe, fundamentar racionalmente su fe, y todo lo que no le servía a Aristóteles lo desechó sin ningún problema. Vamos a ver que Aristóteles no fue bien recibida su metafísica y su física cuando reingresó a Europa a través de los moros por España. Desde África cruza hacia España nuevamente y de ahí se reinsertan los escritos ya sí traducidos al latín de la metafísica y la física de Aristóteles. Pero obviamente como Aristóteles tiene ciertos pensamientos que se oponen a lo teológico cristiano, no fue bien aceptado, pero Santo Tomás de alguna manera se animó a depurar, entre comillas, o a utilizar lo que le convenía para poder, esas categorías filosóficas para poder hablar de lo trascendente. ¿Cuáles son los pensadores de renombre de la época medieval? Nosotros dije que vamos a ver simplemente a Santo Tomás, pero tenemos a San Agustín, tenemos a Boecio, tenemos a Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla, el último de los padres de la Iglesia, Alcuino de York, que fue uno de los principales responsables de la difusión de las universidades en Europa, Scotus Eriugena, que fue un irlandés que tenía algunos conocimientos de griego y con él empezaron a leerse desde otra manera algunas obras de Aristóteles en Europa. Avicena, un musulmán, San Anselmo de Canterbury, que va a plantear y a quien les voy a dejar una actividad, un famoso intento de demostración de la existencia de Dios. Pedro Abelardo, que es el que nombré hace un rato, que de alguna manera Santo Tomás iba a explicar en las universidades y justamente lo iba a utilizar para poder sacar también parte de su pensamiento. Averroes, otro musulmán, Maimónides, un judío, de hecho hay una universidad de ese nombre en la Argentina, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que es como aquel pensador que uno puede empezar a visualizar y a tener en mente porque va a generar un quiebre. Se dice que el actor principal del Nombre de la Rosa, sí, justamente esa película, encarna en ese franciscano la figura de Guillermo de Ockham. Las órdenes religiosas van a ser muy importantes para ese momento. Santo Tomás de Aquino era un dominico, Guillermo de Ockham era un franciscano. Van a ser importantes para ese momento. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿qué se estudió filosóficamente en la Edad Media? La respuesta es absoluta todo. Dios y las creencias religiosas, por supuesto. El problema del universal, que es lo que voy a explicar a continuación como el gran tema de la filosofía medieval, nos habla de la relación entre lo ontológico, es decir, la realidad, lo lógico, es decir, lo que pensamos de esa realidad, y a su vez también lo que decimos de esa realidad. ¿Cuál es la relación entre la realidad, lo que aprendemos o no de esa realidad y lo que podemos llegar a decir y lo que decimos de esa realidad? Nos habla de una relación entre realidad, pensar y decir. ¿Qué refieren nuestras palabras cuando hablamos? ¿Dicen la realidad? ¿O solamente el lenguaje es una convención que nos permite comunicarnos con figuras simbólicas, pero en realidad no decimos absolutamente nada? Otra de las cuestiones estudiadas es la voluntad, sobre todo como está ligado a lo religioso, y lo religioso a la cuestión de la voluntad en el pecado. La cuestión ética y la cuestión de la voluntad se va a desarrollar justamente para expresar esta cuestión de la voluntad divina y a su vez también de la voluntad del ser humano. Se va a trabajar también la cuestión del conocimiento de la nociología. ¿Cómo conoce justamente el ser humano la realidad?
El ser humano puede conocer gracias a Dios porque Dios ilumina su entendimiento, y entonces como que de alguna manera el entendimiento logra captar y ver la esencia o algo específico de lo que tiene ahí adelante, o puede conocer por su intelecto agente. Ya vamos a ver de qué se trata esto con Santo Tomás. También se trató obviamente de la cuestión política en este nuevo orden gestando y se fue modificando con el paso del tiempo. De hecho, en el año 800 Carlomagno, ungido como rey del nuevo imperio romano germánico, el imperio carolingio. La filosofía muchas veces, como ya lo vimos con Platón y algo insinuamos también en Aristóteles y en Sócrates, está al servicio muchas veces de la política, intentando poner o expresar los fundamentos necesarios que justifiquen un determinado obrar. Y a su vez también se trabajó con el contexto de la filosofía en relación con la ciencia, no la ciencia que entendemos, vuelvo a insistir, hoy día, pero algo importante para decir con esto es que aparentemente dicen los modernos que la ciencia tal cual la entendemos hoy en día empezó con ello. La respuesta es falsa. La respuesta es, empezó en la época medieval, incluso Roger Bacon es uno de los principales padres de la ciencia moderna y era contemporáneo a Santo Tomás de Aquino. El germen incipiente de nuestra ciencia moderna empírica está en la filosofía medieval. Vamos a cortar este video acá, vamos a después a trabajar con algunas cuestiones específicas del contexto histórico para entender un poco mejor, para después sumergirnos en el tema del universal. Seguimos en el próximo video.